Y quería empezar hablando un poquito de generación en sí, de lo que significa, y de ahí contrastarlo con cómo es la generación en el mundo, ¿no? Cómo son todas estas generaciones, particularmente dos que son los millennials o la generación perdón, y la generación Z, que es la última, la que está ahora de moda, que se escucha mucho hablar. Y de ahí, eh, ¿qué nos habla la Biblia de la generación justa y perfecta, de la generación que el Señor ha puesto, que la que quiere que todos pertenezcamos a esa generación? La palabra generación viene, pues, y siempre se toma del sentido de procreación, ¿no? De diversificarse, de generar, ¿no? Y tiende a expresar la solidaridad que une a los seres humanos entre sí, o sea, que nos une entre todos, familias eh, numerosas o familias de generación en generación de varios años atrás, ¿no? Y como entre nosotros esta solidaridad puede agrupar a los que viven en una misma época, ¿no? ¿No? Que son contemporáneos, por lo general se comparan o se llaman así, ¿no? Y el hebreo añade a esta significación un matiz de historia, que es la solidaridad de los que descienden de una misma familia o de una misma raza, ¿no? Descendencia o linaje. Con esta palabra y con el uso de las genealogías, quiere subrayar la Biblia la solidaridad de los hombres en la bendición o en el pecado, y esto desde Adán hasta Cristo y hasta lo que va a venir, ¿no? Hasta el último de los días, ¿no? Eso es un poco lo que nos dice generación en el tema bíblico. Si lo vamos al diccionario recurrente, ¿no? de la lengua española, o de la Real Lengua Española, nos habla más que todo dice que es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Realmente, ¿no? Y que significa personas dentro de una población delimitada que experimentan los mismos acontecimientos importantes en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y podría describirse también como el periodo promedio durante el cual los niños nacen, crecen, se convierten en adultos y después comienzan a tener ya descendencia, ¿no? Pero pasemos a ver cómo está el mundo hoy día en cuanto a las generaciones se refiere. Y me voy a tomar la libertad de mencionar dos de ellas, la Z y los millennials. Los millennials, considerada la generación Y o los nativos digitales, dice que está entre los años 28 y 43, ¿no? Muchos de los que estamos aquí probablemente estamos en esa generación. Y la generación Z, que es los nacidos entre el 97 y el 2012, que son los centennials. Perdonen. ¿Y qué es la generación Z? La generación Z dice que es el grupo de personas nacidas a finales de los 90, inicio de los 2000, y que tienen la peculiaridad de estar familiarizadas con el uso de la tecnología digital, Internet y los medios sociales, desde una edad muy temprana, ¿no? Son bien cibernautas, ¿no? Y aunque pareciera ser similar a los millennials, la verdad es que tienen rasgos muy definidos que ya vamos a ir viendo. ¿Ok? Los acontecimientos históricos y las tendencias sociales, así como los cambios en el estilo de la crianza de los hijos, no todos crían igual a sus hijos, sobre todo muchos de los que estamos aquí, que criamos a nuestros hijos en base a la Biblia, a lo que nos demanda el Señor como padres, ¿no? Y a la forma de que la crianza de los hijos le va a agradar al Señor, ¿no? Entonces, el estilo de los hijos de los crianzas ha cambiado mucho y han dado lugar a características únicas para la generación Z, ¿no? Que tiene una influencia más significativa en esta generación, es el uso del teléfono inteligente, ¿no? O sea, el celular. ¿Me pueden acompañar con una imagen, por favor?
Entonces, como pueden ver ahí, son nativos digitales, consumidores astutos, recontra capos para comprar, ya saben qué comprar, por dónde comprar, por qué canal, se la saben toditas, no le puedes hacer ni una. Conscientes de su privacidad, sí, papá, déjame solo, no te metas, yo sé lo que hago. Emprendedores y están preocupados por su perspectiva del futuro, yo creo que como la mayoría de los jóvenes, y esto es siempre importante que resaltar, y hacen hincapié en la responsabilidad, ¿no? O sea, siempre, si soy responsable, si estudio, si esto, me va a ir bien. Entonces, siempre están teniendo en cuenta esas características, ¿no? Si vamos a los millennials, a la característica de los millennials, vemos que se le animó a ellos a soñar a lo grande y a buscar la realización personal o profesional y la riqueza, ¿no? El amor al dinero, lujos materiales, ¿no? Y también a buscar entrar o estudiar las carreras más rentables. No más creativas, sino más rentables, ¿no? Y sueñan con ser empresarios, crear sus propias empresas y no tener que rendir cuentas a un jefe, ¿no? Con todos los recursos de Internet a su disposición. Saben que dirigir tu propio negocio puede ser un trabajo muy duro, pero a la vez muy rentable, mucho tiempo para pasar en familia, manejo mis tiempos, ¿no? Y puedo hacer cosas obviamente que el mundo siempre te envuelve y te va engatusando, ¿no? Pero están preparados también para ello porque siempre están preocupados por su salud mental, ¿no? Y los millennials da la curiosidad que se fijan mucho en modas y en el consumo de plataformas, siendo su favorita, ustedes ya lo saben, ¿no? El TikTok, ¿no? Esa es característica en los millennials. ¿Me acompañan con un cuadro, por favor? Entonces, ven, ¿no? Diferente a la generación Z, dice que posee un pensamiento estratégico, son fuentes de inspiración, ¿sí? Probablemente sí, seguro, para mucha gente que está en el mundo, que ese es su estándar de vida, que ese es su día a día, y se ven pues inspirados por todo lo que el mundo les da, ¿no? Tienen fuertes habilidades interpersonales, o sea, se expresan bien, manejan bien, tienen un dominio escénico importante, se saben comportar en el tema corporativo, ¿no? Posee una visión más amplia del contexto mundial, están bien instruidos siempre y tienen una mayor toma de decisiones sin miedo a enfrentar cambios drásticos en sus vidas. ¿Okay? Entonces, como ya se ha mencionado, ambos tienen características similares. La realidad es que las grandes diferencias pudieran tener, que representan, ¿no? En este mundo de intereses, vemos que crecieron laboralmente en un ámbito, los millennials han crecido en un ámbito donde la incertidumbre se hizo presente cuando hubo una recesión y se preocupan mucho por las marcas, siempre buscan formas de llamar la atención. En cambio, los de la generación Z se caracteriza por exigir esa atención o experiencia por parte de las empresas, ¿no? Son multitasking y pasan la mayor parte de su día frente a una pantalla. Entonces, pero ¿cuál es el común denominador de estas dos generaciones? Y es curiosamente, estuve investigando un poco, y es la falta de respeto a sus padres. En las dos, ¿ah? ¿No? Obviamente estoy hablando del mundo. Las dos, falta de respeto a sus padres. Desorden en su vida interna, porque claro, ante el mundo soy ordenado, soy responsable, pero si tú vas a su cuarto, desorden, ropa tirada, no saben dónde están las cosas, entonces quieren aparentar hacia el mundo, pero internamente, como dirían por ahí siempre, un desastre su vida interna o su orden, ¿no? ¿No? Y obviamente, si les hablas de tareas domésticas, no sé, lavar los platos, ayudar a sus padres, en lo que sea, no, para ellos eso es algo que no está en su vocabulario. ¿No? Son soberbios, se creen los dueños del mundo, ¿no? Mucha rebeldía y siempre usando la palabra, pues déjame ser papá, mamá. Entonces, eso es el común denominador de estas generaciones.
¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que se está viendo últimamente que están teniendo mucho afectados por problemas de salud mental, ¿no? Ansiedad social, redes sociales, frustración laboral, ¿no? No están preparados para despidos o no encontrar trabajo rápido, ¿no? Y muchas preocupaciones globales, ¿no? El cambio climático, todo lo que genera ese preocuparse en cosas que no le competen a ellos, que son más de otro índole, ¿no? Bueno, y como todos también tienen algunas debilidades que puede ser, ¿no? Les encanta estar en redes sociales, que ya lo mencionó Facebook, Instagram, TikToks, tienen una capacidad de atención más corta, ¿no? Tienen dificultades para controlar los impulsos y son difíciles de aceptar el fracaso. ¿Ok? A ver, vayamos, pero esto para nosotros no debería ser nuevo, hermanos, porque Dios ya había anticipado de que esto iba a pasar, de que las generaciones que no tienen a Dios en su vida, que no buscan al Señor, van a pasar por esto. Acompáñenme a Proverbios 30, 11, 14. ¿Qué dice? Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, y si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿No? Generación cuyos ojos son altivos, generación que camina con orgullo y arrogancia, hermanos, ¿no? Y que experimentan la resistencia a Dios, ¿no? Pero sabemos también que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo vemos, eso saben que está en Santiago. Y después dice, hay generación cuyos dientes son espadas, generación llena de codicia, ¿no? Devora todo, ¿no? Y acá generación mala con otras personas. Bulean, perdón, ¿no? Y que lo malo es bueno. A ese punto hemos llegado. En Malaquías 4:5 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿No? El Señor está hablando ya siempre de reconciliar las familias, que Dios vuelva el corazón de los hijos hacia los padres, que les dé más amor, ¿no? En Jueces 2:10 dice, en la parte B dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿No? Generaciones, como ya les he mencionado, que no tienen esa comunión con el Señor, que no conocen a Dios, que le ponen un rechazo, una barrera, no lo quiero en mi vida. Y así es como el mundo los va llevando por lo general. ¿No? Acompáñenme a Mateo 24, 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿No? Y la maldad llevará al enfriamiento del amor, una conexión que debe resaltarse, ¿no? Que se pierde. Cada día el amor se va perdiendo más, cada día respeto menos a mis padres, a los mayores, ¿no? Y hay algo por lo cual deberíamos tener cuidado y ponernos a temblar, y es porque abundará la iniquidad, ¿no? Y ¿saben? Eso es algo bastante feo, bastante grave, ¿no? El amor de muchos se va a enfriar. Eso es peor que la persecución,
¿no? Cuando hablan de que el amor se enfría, el amor del pueblo de Dios se enfrió hacia Él, ¿no? Entonces va a estar en gran aflicción, van a venir consecuencias. Si el corazón se enfría, todo se hará frío, ¿no? Todo te va a empezar a salir mal, ¿no? Y muchas veces dicen, qué persona tan fría, su forma de actuar, su forma de comportarse frío, parece que no le importa nada, ¿no? Es porque obviamente ha ido perdiendo el amor, ¿no? Ese amor, esa forma de valorar a las personas. Y yo me preguntaba, pues, cómo debería ser la generación del Señor, o cómo deberíamos aprender y saber de cómo es la generación del Señor, ¿no? Y deberíamos nosotros empezar y trabajar para tocar los corazones de estas dos generaciones que ya les he mencionado, que quieren todo menos a Dios en su vida, ¿no? Y hay un versículo en el cual deberíamos siempre tenerlo en cuenta, que es el Salmo 78 del 4 al 8. Y nos dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, ¿no? Esta contumaz quiere decir que no respeta el principio de autoridad, y generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, ¿no? Enseñar a una generación a evitar los errores de las generaciones anteriores. El propósito de comunicarse con la próxima generación es que aprendan a confiar en Dios por sí mismos, sin olvidar nunca sus maravillosas obras, ¿no? Y acá en este salmo también se habla de perder la confianza en Dios y olvidar sus obras llevaría a la desobediencia, ¿no? Si la generación más joven está bien instruida, será más probable que sea obediente, evitando muchos de los errores de sus padres. En Deuteronomio 29, 22 nos dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de aquel, Jehová la habrá hecho enfermar. El propósito de Dios al traer juicio contra un Israel quebrantador del pacto también era por el bien de las generaciones venideras. Vuestros hijos que se levanten después de vosotros y sigan, continúen la obra del Señor, ¿no? Hay un versículo que dice, instruye al niño, al pequeño desde la niñez y de grande no se va a apartar. Qué importante. Y cuando vean la devastación que viene por romper el pacto de Dios, cuando vean lo que sucede con la tierra contra la que se encendió la ira de Jehová, serán advertidos y dirigidos a la obediencia. En Efesios 6, 1, 4, y esto nos habla a nosotros que somos hijos, muchos de nosotros, y les habla también a nuestros hijos. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo voy a mencionar dos la verdad, varones de Dios que
y calzan perfecto en esta generación justa y perfecta, que es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿no? de sus hijos, de los que estamos en sus caminos. Primero José, por su forma de él cómo veía la santidad y cómo manejó la santidad, siempre confiando en el Señor, ¿no? Increíble su autocontrol, su dominio propio. Y nos lo dice en Génesis 39:12, que dice, ¿no? Se refiere a la esposa de Potifar, que dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Dominio propio, ¿no? Él protegía mucho su santidad, sabía que iba a pecar contra Dios, el avisado ve el mal y huyó. ¿No? Entonces José es un claro ejemplo de esta generación justa y perfecta. Y el otro puede ser Timoteo también, ¿no? Sabemos que Timoteo era, ¿no? Muchos sabemos, bueno, dice que era flaquito, débil, pero de buen testimonio, ¿no? Era un joven fiel a Dios. Y Pablo lo envía a instruir a la iglesia, ¿no? A la sana doctrina y ponerla a orden. Pablo instruye a Timoteo en la fe, a enseñar, orar y asignar ancianos calificados. Miren, tan joven y tan preparado. Tenía, ¿no? Puesto sus ojos en Jesús. Y Pablo le da indicaciones de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios, ¿no? Debe de cuidar lo que le enseña y su manera de vivir, o sea, testimonio. Fue un verdadero hijo de la fe, ¿no? Vemos que era un hombre de Dios, con una sensibilidad ligada a nuestro corazón, ¿no? Sabemos que no tenía una fe fingida y no se preocupaba del qué dirán, o sea, él tenía una misión clara y trabajó y fue tras ella, ¿no? Estaba, diría yo, era casi perfecto en el tema enteramente preparado para toda la buena obra. Estaba muy bien equipado Timoteo, ¿no? Y esto porque sus padres se habían encargado desde la niñez de su madre y su abuela de haberle instruido en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo significa uno que honra a Dios. Viene de la palabra timau, que es honrar, y teos, que es Dios. Y sabiendo que en la antigüedad los nombres no se escogían al azar, sino que tenían un significado en sí mismos, ¿no? Su madre Eunice escogiera este nombre, nos muestra que era una mujer piadosa. Vemos que Timoteo era un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Era, como le dice Pablo, su buen compañero de milicia, ¿no? En 2 de Timoteo nos dice, tú pues, hijo mío, en 2 de Timoteo 2 nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿No? Y más abajo en Timoteo 3, en el 14, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿no? Esa buena enseñanza que has tenido. Persiste en eso que has aprendido. No vas a fallar si ejecutas lo que has aprendido, ¿no? Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No, hermanos? Increíble, o sea, ese es el Timoteo.
de esta generación justa y perfecta, de la generación justa y perfecta que nosotros debemos anhelar pertenecer, al igual que José, ¿no? El gran compañero de milicias de Pablo. Qué increíble, ¿no? Compañero de milicias. Que Pablo le diga a Timoteo, puedes ser mi wingmate, mi compañero. Puedo confiar en ti, ¿no? Siendo de una generación menor, ¿no? Qué tal privilegio, qué tal preparación que había tenido Timoteo. Esa es la generación justa y perfecta. Esa es la de que, a la que yo quiero pertenecer. Los cristianos tenemos la obligación sagrada de enseñar la verdad de la palabra, hermanos, a las próximas generaciones, para que entiendan que puedan llegar a ser hijos de Dios y sepan que Él tiene un plan específico para cada uno y estén preparados para enfrentar la vida, ¿no? Y acá ponte a pensar, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es tu legado que vas a dejar con las generaciones? ¿No? Piénsalo. En tu casa lo puedes tener con tus hijos, sí, es que es una gran responsabilidad que Dios te está encomendando, pero también, ¿qué otro legado quieres dejar? ¿No? Con esas generaciones que no conocen a Dios y que probablemente las veas y te encuentres con ellos recurrentemente. Este modelo de destrucción debe continuar sin interrupción de generación en generación. Los padres de manera específica tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos a Jesucristo. Exhortemos también a orar a las generaciones, que puedan confiar en Dios, que puedan entregar todo a Dios, ¿no? Y que así como a los israelitas, hermanos, a nosotros también se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar por medio de la instrucción y del ejemplo de la verdad que está en la Biblia, que conlleva el deseo de andar obedientemente delante de Dios con el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos vivir de acuerdo con lo que proclamamos, si es que realmente deseamos compartir la verdad de Dios a las generaciones venideras. ¿No? Hermanos, aunque creamos que no conozcamos suficiente de la Biblia, todos tenemos un testimonio que compartir. En primer lugar, todos los que somos salvos, por la gracia de Dios, sabemos la manera en que otros pueden serlo. No seamos egoístas. Además, mientras leemos la Biblia, también debemos compartir lo que aprendemos. Y podemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de protegernos, saciar nuestras necesidades, animarnos y ayudarnos en medio del dolor y la dificultad. Por favor, pueden ir pasando los músicos. La condición de nuestra sociedad hace que esta responsabilidad que Dios nos ha puesto sea aún más importante. El mundo en el que viven nuestros hijos y estas generaciones que les he mencionado cuando empecé a compartir, está lleno de peligros, distracciones y mentiras que los puedan alejar de Cristo. La tecnología de nuestros días puede ser usada también, así como puede ser usada para proclamar el Evangelio, también puede ser usada para dañar la mente de nuestros hijos. Y también para llevar una distracción a los jóvenes. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad el día de hoy. Todos los que estamos aquí ahora. Porque si tú estás aquí en este momento, es porque Dios te ha traído con un propósito, para que tú puedas ser parte de esa generación justa y perfecta. De esa generación, hermanos, de esa generación donde dice Dios, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dios dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante en mi generación. Y de esa generación, hermanos, tenemos que sacar provecho de lo que Dios está haciendo, nos está hablando en nuestras vidas. Yo no sé tú el día de hoy, hermano, pero
Yo quiero ser parte de esa generación que donde Dios nos dice que si estás en Cristo eres una nueva criatura y que dejaste las cosas viejas atrás y que ahora todas son cosas nuevas. La que nos dice el Señor que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque Dios va a estar con nosotros en donde quiera que vayamos. Y ese donde va a estar Dios, en esa generación justa y perfecta, hermanos.